Bienvenidos a Estrategia Televisión. Primer capítulo radiofónico de, no esta nueva temporada, porque la temporada es la segunda de 2025, pero sí digamos después de las vacaciones. Vamos a hablar en este capítulo radiofónico de un tema que a mí me preocupa y me preocupa cada día más. Y no es precisamente militar, aunque en mayor o menor medida tiene, digamos, su reflejo en el mundo militar y su influencia en el mundo militar. Antes de empezar con ello, me vais a permitir que una vez más os dé la gracia por el apoyo que habéis dado al canal en el mes de agosto, que diréis, qué pesado, vale, sí, ya lo sabemos, pero la verdad es que ha sido increíble. Es decir, no he publicado ni siquiera un vídeo todos los días, porque ha habido días en los cuales ni siquiera ha habido publicaciones de vídeo, y aún así el seguimiento que habéis hecho ha sido increíble. Y ahora que más o menos ya he tenido más tiempo y he podido investigar, mirar todos los datos, toda la estadística y demás, ha habido muchísimos vídeos que he publicado en otros meses que han tenido un grandísimo crecimiento. Eso simplemente significa que habéis buscado vídeos, que como no había vídeos, pues habéis puesto a buscar y a ver otros vídeos del pasado. Con lo cual, pues muchísimas gracias. Tenéis un problema de adicción, en este caso a los vídeos de Estrategia Televisión. Sale más barato que otras adicciones, eso sí. Pero señores, muchísimas gracias, de verdad. Aunque para vosotros, pues a lo mejor no tenga importancia, pero para mí pues sí que tiene una gran importancia y sí, no necesito ningún tipo de ánimo, pero cosas como esta pues obviamente son siempre bienvenidas. Bueno, pues vamos con el tema del capítulo radiofónico. Vamos a hablar de la derecha española. Vamos a hablar de una parte de la derecha española. Y no vamos a hacerlo de política como tal, sino vamos a hablar del PP o de Vox, sino que vamos a hablar de la gente, de los ciudadanos de a pie, del ciudadano normalito, el que se levanta a las 7 de la mañana para trabajar, paga sus impuestos, intenta mantener a su familia, le gusta el fútbol, le gustan los toros o patinaje artístico, me da exactamente igual. Porque tenemos un problema, señores, tenemos un problema y tenemos un problema muy gordo con la derecha española. Todos sabemos que tradicionalmente, sobre todo pues una vez que digamos empezó lo que era la Revolución Francesa y aparecieron las ideologías políticas y se empezó el mundo más o menos a dividir entre lo que hoy ya conocemos directamente como izquierda y derecha. En España, la izquierda siempre ha estado asociada a los movimientos reaccionarios, los movimientos que han estado siempre en contra de España, los movimientos de dividir españoles, de terminar con todo lo que ha sido siempre España, con su cultura, con su tradición, con su propia historia, mientras que la derecha tradicionalmente ha sido justo lo contrario. La derecha siempre ha sido patriótica, siempre ha defendido a España, siempre ha estado al lado de España, siempre ha mirado por el bien de España, siempre ha tenido esa visión de vamos a trabajar por un país y no vamos a trabajar por una región o por una aldea que se crea especial. Sin embargo, en los últimos años estamos viendo cómo dentro de lo que es la derecha, sobre todo desde el punto de vista sociológico, está surgiendo una parte de ella que a mí me preocupa mucho porque no sé si cada día es más mayoritaria o no, pero sí es muy activa. Esto es, por ejemplo, como siempre se decía en España, ¿no? En España, hasta ahora, hasta llegar al sanchismo, las manifestaciones siempre hacía la izquierda, las elecciones las ganaba la derecha. Parecían que la de la izquierda eran mogollones porque estaban siempre en la calle. La derecha parecía que estaba siempre callada, pero luego en las urnas el resultado era otro. Bien, pues aquí no sé si no es un dato objetivo ni estadístico para poder juzgar, pero básicamente si atendemos a los comentarios que se ponen en diversas redes sociales, en páginas web, periódico y demás, hay una parte de la derecha que es un problema para España. Porque es una derecha cobarde, acomplejada, una derecha muy inculta y una derecha que además está destruyendo al país. Señores, estoy hasta el aparato reproductor masculino de que en cualquier tema militar se entre y te aparezca el típico deficiente hablando de Marruecos y de cuentos chinos de Marruecos. Estoy hasta las narices que en cualquier noticia estemos siempre con lo mismo, cuando después de Andorra es el país que menos daño puede hacernos, de nuestros vecinos. Estoy hasta las mismísimas narices de las fantasías, las paparruchadas y las tonterías que tienen en la cabeza una parte a derecha española.
una parte a la derecha española que luego además se han vuelto en una manada de conspiranoicos de tres pares de narices. Porque tradicionalmente siempre han sido de la izquierda y lo de la extrema izquierda, porque en España izquierda ha habido muy poquito durante la época de Felipe González, pero a partir de ahí lo que tenemos en España es extrema izquierda, es decir, en España no existe la socialdemocracia, hay socialismo y comunismo, extrema izquierda. Pues todas estas cosas eran típicas de la extrema izquierda. Sin embargo, ahora la derecha está viendo una parte a la derecha, enemigos por todos lados, está viendo fantasmas por todos lados y además con un discurso derrotista y fantasioso que no tiene ninguna razón de ser. Por ejemplo, uno de los discursos más típicos que estoy viendo entre una parte de la derecha es decir, no, es que los anglos, señores, por cada batalla que hemos perdido con Inglaterra, hemos ganado 10. Abrid un libro de historia. Sois, pues, como esos acomplejados sudamericanos que se ponen a criticar a España cuando luego están deseando venir a España a quitarse el hambre y los piojos que tienen encima. Pues es exactamente lo mismo, señores. Es exactamente lo mismo. A mí me hace mucha gracia, no, es que nos dividieron los anglos porque, oiga usted, independientemente de que el Reino Unido pudiese apoyar la independencia de los países sudamericanos, el traicionero es traicionero. El traicionero es traicionero. A mí me puede venir ahora mismo cualquier ciudadano de cualquier país del mundo, ponerme encima de la mesa 50 millones de euros si no vuelvo a dirigir la palabra a mi madre y yo no voy a coger esos 50 millones de euros. Si tú te independizas es porque eres un traidor. Y lo que tenemos en España, en otro lado de Iberoamérica, son unos traidores. Unos traidores que no se independizaron, secesionaron. Porque las leyes eran iguales. Vivieses en Madrid, en Albacete, en Cuzco, en Buenos Aires o en Guadalajara. Cualquiera de dos Guadalajara me vale. Independientemente de ese hecho histórico, ¿tengo que recordaros qué hizo España antes de todo ese proceso? ¿Tengo que recordaros que si no es por Gálvez y no es por la Armada Española, Estados Unidos no se independiza? ¿O lo tengo que recordar? ¿Qué habláis de los anglos fracasados? Fracasados vosotros. Si antes de que eso ocurriese en las independencias traicioneras de Iberoamérica de principios del siglo XIX, nosotros durante el siglo XVIII hicimos todo lo que podíamos hacer y un poco más para que se independizase Estados Unidos de Inglaterra. ¿Qué estáis hablando, acomplejados cobardes fracasados? ¿Qué estáis hablando? ¿Esto qué demuestra? Esto demuestra que una parte de la derecha española, aparte de acomplejada, derrotista, conspiranoica, además no ha abierto un libro en su vida. Y se parecen a esa izquierda, probablemente con un color diferente en la bandera, pero exactamente igual que a esa extrema izquierda que está siempre con cuentos de que si el IBEX, de que si los ricos y todo esto, exactamente igual. Y claro, señores, España siempre se ha apoyado en la derecha, siempre. De hecho, desde la pérdida de la España americana, lo que hemos tenido aquí son 200 años en los que cada día hemos ido a peor. Esto es una realidad. De hecho, que España siga existiendo como país es casi un milagro. El único tiempo que hemos tenido realmente bueno ha sido el tiempo que ha estado gobernando la derecha de verdad, que fue el tiempo del general Franco, donde de un país pobre lo siguiente. Pasamos a ser la séptima potencia industrial del mundo en un par de décadas, que ha sido pues uno de los mayores milagros económicos que ha ocurrido, pero además de forma completamente autónoma, porque hubo también milagros económicos, pero por ejemplo todo lo que ocurrió con Japón o con los países europeos post Segunda Guerra Mundial es gracias, entre otras cosas, a Plan Marshall. Nosotros ni Plan Marshall ni plan nada. Fueron nuestros cojones los que nos sacaron adelante. Entonces, en este aspecto, siempre hemos tenido, quitando la época de Felipe González, a una España que para sobrevivir siempre se ha sentado en la derecha, desde que aparecieron las ideologías políticas, ¿se entiende? Si la derecha falla, entonces ya no tenemos en qué asentarnos. Políticamente la derecha está muerta, porque hay dos partidos, uno el PP, que es un partido que se define a sí mismo de centro, o sea, un partido centrista, centrado, un partido, en fin, no vamos a dedicar a más calificativo. Y por otro tenemos un partido que es Vox, que cada día que pasa es más decepcionante. La última hemos visto como Vox se ha negado a apoyar la moción de censura contra von der Leyen. Tienes a los voxistas
contándote 20.000 películas de que si la Unión Europea y que la Agenda 2030, y cuando tienes la oportunidad de quitarte el medio a von der Leyen, tú te abstienes. ¿Y por qué te abstienes? Bueno, porque la moción de censura la ha presentado una serie de diputados que no pertenecen a tu grupo político en el Parlamento Europeo, demostrando que Vox es uno más, y son tan mentirosos y tan cobardes como el Partido Popular y el Partido Socialista. Y lo acaban de demostrar en la moción de censura que se ha hecho en el Parlamento Europeo contra von der Leyen. Con lo cual, si la derecha políticamente está muerta y España no tiene un partido político de derechas, el tema de que una parte de la derecha de este país, de la social, de la sociológica, del día a día, del que es como tú, como yo y como cualquiera que esté, o la inmensa mayoría que pueda escuchar este capítulo radiofónico, teniendo una vida normal, es enormemente peligroso. Es enormemente peligroso. Y solo demuestra que esta gente, aparte de no tener conocimientos históricos, aparte de ser unos fracasados, unos acomplejados y unos derrotistas, hacen muchísimo daño al país. Hacen muchísimo daño al país, porque su discurso cala poco a poco. Y al final ese discurso, señores, es el discurso que interesa. ¿Cuál ha sido el... Repito, a lo mejor aquí con lo que voy a decir estoy equivocado, porque ya sabéis que yo los tengo a todo bloqueado, entonces no sé nada, lo único que sé es lo que vosotros escribís en los comentarios y los correos que mandáis. ¿Cuál ha sido el único canal que no se ha opuesto a que España tenga un portaaviones? Este. Repito, a lo mejor ha habido más, no lo sé, me baso en lo que vosotros me contáis, pero teniendo en cuenta vuestros comentarios, que leo, y teniendo en cuenta los correos que me mandáis, pues creo que si no hemos sido el único, poco ha faltado. ¿Por qué creí que es eso? Porque el resto de canales son criminales sanchistas. Son canales de extrema izquierda que, más allá que están llevados por cuñados sin ningún tipo de experiencia militar, que no han cogido un fusil en su vida y que no tienen ningún conocimiento militar, que simplemente pues es como si yo cojo y me creo un canal de fútbol, no iba a ser la primera vez, y empiezo a insultar a todo el mundo para desahogarme después que el Real Madrid haya perdido un partido. Pues ya está. Pero ¿yo quién soy? Soy un don nadie. Soy un cuñado que pues se coge y se pone ahí a mitigar su frustración porque su equipo ha perdido un partido insultando a todo Dios. Y ya está. Pues esto es lo mismo. Los canales iberoamericanos, no solamente españoles. Al otro lado del Atlántico pasa lo mismo. Está llevado por gente que tiene unos conocimientos militares paupérrimos. Y se ve en cada vídeo, se ve en cada noticia, se ve en cada publicación. Son aficionados, como yo soy un aficionado al fútbol, pero... conocimientos futbolísticos no tengo ni el título de entrenador, por muchos partidos que haya podido ver, que os he visto. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Más allá que esta gente no tiene conocimientos militares, que mienten más que sabla y que obviamente pues no dejan de ser eso, denominarlo como queráis, cuñado, frikis, fantasmas, utilizar la palabra que queráis oportuna, pero al final no dejan de ser civiles sin conocimientos militares reales. Aparte son sanchistas, son canales de extrema izquierda. Todos y cada uno de ellos. Por eso estos canales, cada vez que las Fuerzas Armadas quieren ir un poquito más allá, salen automáticamente a criticarlos. Y cuando yo digo que había que tratarlos como a terroristas, porque son terroristas, es la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre un canal de YouTube español y un etarra? Que uno pega un tiro a la nuca y el otro hace un vídeo. El procedimiento, diferente. El objetivo, el mismo, destruir España. Cuando un canal de YouTube español, como los que me habéis comentado ustedes, hace vídeos diciendo que España no necesita tener un portaaviones o que España no necesita el F-35, ese es un etarra, es un terrorista, está en contra de las Fuerzas Armadas y está apoyando los discursos antiespañoles y antidefensa que se lanzan desde el régimen corrupto, criminal y genocida sanchista. Es así de simple, señores. Son los mismos mensajes que luego esa derecha acomplejada, esa derecha cobarde, y no me refiero a la que Vox llama a los demás, porque los primeros acomplejados y cobardes son los de Vox. Esa derecha acomplejada y cobarde del currito promedio luego repite como un papagayo, entre otras cosas porque es un pobre hombre sin estudios, sin formación y sin ningún tipo de capacidad intelectual. Y vuelvo a repetir, eso es enormemente problemático,
Porque España se ha sentado en la derecha, la izquierda lo destruye todo. Más allá de cuestiones políticas, son unos ladrones y de corruptos y demás, más allá de eso, la izquierda lo destruye absolutamente todo. Fijaros, por ejemplo, cuando gobernaba Aznar, que hubo un buque, un petrolero que sufrió un accidente frente a las costas de Galicia. Poco menos que Aznar era el culpable de que ese buque hubiese tenido un accidente frente a las costas de Galicia, ¿verdad? Mirad todo lo que ha sucedido, el COVID, lo de Valencia. No estamos hablando de que un pesquero se ha hundido, estamos hablando que las decisiones de este régimen sanchista han matado, han asesinado a más de 300.000 españoles. Mirad, por ejemplo, que yo no veo las noticias, pero bueno, al final uno tiene oído, y si vas, por ejemplo, al bar, pues el tema de conversación es prácticamente obligatorio, ¿verdad? Mirad lo que ha pasado con los incendios. Estamos dirigidos no solamente por criminales, sino también por fracasados. No son capaces de hacer absolutamente nada. Ni siquiera, aunque sea por estadística, alguna vez algo tenían que hacerlo bien, y no hacen absolutamente nada bien. Lo hemos visto con el volcán de Las Palmas, lo hemos visto en 300.000 sitios. Claro, ante esta realidad, estamos viendo una derecha acomplejada, y vuelvo a repetir, ya no hablo de partidos políticos, hablo del ciudadano promedio, una derecha derrotista y además una derecha muy palurda, una derecha que simple y llanamente vive en un complejo fantasioso que a mí sinceramente me preocupa muchísimo. Cuando yo he escuchado el típico decir nuestro enemigo es Marruecos, a mí solamente se me viene una cosa a la cabeza: subnormal. Es la palabra que se me viene a la cabeza, subnormal. Porque desde un punto de vista militar, decir que Marruecos es enemigo demuestra que no tienes el más mínimo conocimiento militar. Y además es que no hay que hablar de temas de armas como puede hacer cualquier cuñado, que es básicamente lo que son los canales de YouTube. Porque en una guerra hay 20.000 cosas detrás antes de la guerra. Marruecos es un país del tercer mundo que necesita hasta el último céntimo de Europa para sobrevivir. Hasta el último céntimo. A Marruecos le cierras el grifo y al día siguiente Marruecos está viviendo una primavera árabe. No hace falta hablar de aviones de combate porque no hay ni siquiera que llegar a aviones de combate. Pero cuando se dice eso y cuando se mandan esos mensajes, aparte de demostrar que es un cuñado fracasado, que no ha servido nunca en el ejército, como mucho habrá sido un reclutilla de 9 meses, y que sus conocimientos militares son más o menos los mismos que Dios otorgó a los gansos, lo que sucede es que se está metiendo un mensaje derrotista dentro de la sociedad. Y esta gente de derecha, estos fracasados, cuando se ponen a hablar en conspiraciones, aquí la única conspiración era que ellos están llevando a cabo contra el país. Es la única conspiración. La única conspiración que hay contra España son los discursos derrotistas que los 4 fracasados, indigentes mentales de derechas, están reproduciendo como papagayos. Cuando se ataca un avión de combate con chorradas como no, es que Marruecos es socio preferente de Estados Unidos. A ver, pedazo de subnormales. Estados Unidos, con quien tiene un tratado de defensa de verdad, es con España, con Portugal, con Francia, con Alemania, la OTAN. Marruecos no tiene ningún tratado de defensa con Estados Unidos, no tiene ningún tratado de defensa con Marruecos. Que colabora, Estados Unidos colabora con todos los países del mundo que quieren colaborar con él y a los que no los presiona para que colaboren. Por ejemplo, Vietnam. Por decir uno. Sois una manada de descerebrados, de fracasados y de completos y absolutos palurdos. Cuando se dice, no, es que Estados Unidos no te va a permitir utilizar este arma contra Marruecos como lo hizo en el Sáhara. ¿Cómo que no lo hizo en el Sáhara? Señores, entiendo que sois unos fracasados, que como mucho habréis hecho la mili y que nunca habéis tenido esa cosa que tenemos los hombres entre las piernas. No son las liendres que tenéis vosotros y que tienen vuestras madres, son los cojones. Si hubieseis tenido cojones a servir en el ejército y por ejemplo alguna vez hubieseis pisado un cuartel de la Legión, veríais cientos de fotos de legionarios con vehículos blindados de Estados Unidos de la época.
El único sitio donde las piezas de artillería españolas han disparado en los últimos 50 años ha sido en el Sáhara. Han sido las piezas de artillería autopropulsada M109, que hoy todavía siguen en servicio. Unas piezas que, como todos sabemos, producen en Lesoto. Lesoto, para los analfabetos de la derecha y también de la izquierda, es un país que está en África, al sur. Le encontraréis dentro de otro país más grande que se llama República Sudafricana. Cuentos chinos. Es como si yo digo, yo, que soy un militar de verdad, no los fracasados, acomplejados e inútiles que tienen canales de YouTube, o cualquiera de la mayoría que escuche este vídeo y que se sienta ofendido porque va para él dedicado. Yo, que he tenido cojones a luchar en Afganistán y a luchar en Irak, cosa que el 99,9% de ustedes no habéis hecho, puedo decir que el consorcio de Eurofighter me prohíbe a España utilizar Eurofighter porque yo no he tenido ningún Eurofighter dándome apoyo aéreo. Yo, al contrario que los fracasados que tienen canal de YouTube, que son unos hermafroditas militares que no son capaces de distinguir un fusil de un portaaviones, he tenido a un talibán enfrente de mis narices a tiro limpio. Yo me he visto en mitad de un llano rodeado por fuerzas talibanes. Y allí, quien apareció a ayudarme fue un F-15C. Ese fue el C o está aquí, no recuerdo exactamente. Pero un F-15 sí os aseguro. Fue el que apareció allí. No apareció un F-18 Hornet de Zaragoza o de Torrejón, ni apareció un F-2000 Eurofighter de Los Llanos o de Morón. Apareció un F-15, por lo tanto puedo decir que estamos vetados en el uso de Eurofighter para apoyarnos. Señores, la demagogia barata, absurda, de gentuza que no sabe distinguir lo que es un tratado de defensa, que no sabe distinguir lo que es armamento donado de armamento comprado y de basura de mandos militares incapaces de tomar decisiones militares, eso no es culpa mía y mucho menos es culpa de mi patria. Y nosotros, como españoles, y sobre todo aquellos que somos de derechas, repito, somos de derechas, no podemos consentir que una parte de esta gente de derechas, unos pobres trasnochados conspiranoicos, unos pobres indigentes mentales que no son capaces de tener la más mínima pizca de dignidad ya por sí mismos, no por su país, promuevan, difundan esos discursos derrotistas. Yo lo tengo muy claro, cuando esa gentuza aparece en mi canal, antes me enfadaba. Yo reconozco que al principio me enfadaba, los contestaba a todo, incluso a veces me cogía unos cabreos bestiales. Ya no, ya simplemente bloqueo y mantengo mi canal libre de basura. Es deber y obligación vuestra actuar como debéis actuar con todos esos hijos de Papa Uniform Tango Alfa que, por ejemplo, no quieren que España tenga portaaviones. Esos hijos de Papa Uniform Tango Alfa que defienden que España no tenga el F-35. Esos hijos de Papa Uniform Tango Alfa que defienden que España no tenga submarinos SSN. Hay que ir a por ellos, duro y a la cabeza, porque son etarras, no pegan tiros en la nuca, pero su objetivo es el mismo que los criminales de la ETA, destruir España. Y es deber nuestro, en todos los ámbitos de la vida, ir a por ellos, a por todos y cada uno de ellos. Y señores, todos sabemos quiénes son los criminales de la izquierda, los amigos de los asesinos de la ETA. Pero está una parte de la derecha que ahora mismo es tan peligrosa para España como lo es la izquierda. Y tenemos un serio problema con una parte de la derecha española. Espero que este capítulo radiofónico os haga reflexionar. Deseo que reflexionéis, porque este capítulo radiofónico es de suma importancia. Es de suma importancia, señores. Reflexionar y sobre todo hacer todo lo que podáis contra esos discursos de 4 hijos de Papa Uniform Tango Alfa.